Bueno, yo felizmente puedo aprovechar la presentación de los dos compañeros que hablaron antes que yo, precisamente tratando de ubicar la Ley 42 como un elemento político y económico que puede gatillar transformaciones estructurales, ¿no? Se mencionó precisamente la intuición que tiene el contraalmirante Garren Ampudia. Yo diría más o menos tiene el mismo tipo de efectos que tuvo hace 90 años la creación del Banco Central, ¿no? Y por eso quisiera plantear, al menos esa fue la intención cuando se diseñó esta alternativa, que no fue un tema anecdótico, no fue un tema puntual o episódico, sino que planteaba toda una propuesta de transformar la dinámica de la economía, la dinámica de la política, y eso quisiera yo argumentarlo en la perspectiva de lo que en ese momento se lo discutió. Yo recuerdo que discutíamos con Diego, invitábamos a gente como el propio Alberto Acosta, como el Francisco Muñoz, ¿no? Algunos intelectuales, con el Alejandro Moriano, que lo invitábamos para discutir estos temas, ¿no? En definitiva, muy poco comprendido y es penoso. Yo insistiría no solamente en la supresión de la noticia por parte de la prensa, sino también por parte de la academia, inclusive por la academia que se pretende progresista y nacionalista, ¿no? Por eso es importante ubicar el papel de la política, sobre todo este tipo de políticas cualitativas, en la transformación del modo de regulación, del régimen de acumulación, con una propuesta, con una visión estratégica hacia la transformación del modo de producción e inclusive del modo de vida, ¿no? Y en eso, para no perdernos, no quisiera entrar en mayores detalles, ubicar como el concepto más profundo el de modo de vida, ¿sí? Estamos viviendo no solamente en el capitalismo, sino en un modo de vida de larga duración, del tanto tienes, tanto vales, ¿no? Plantearnos como horizonte el buen vivir, el summa causai, significa no solamente trascender el modo de producción, sino también el modo de vida. El modo de producción hace referencia a la lógica central organizadora del conjunto de la sociedad en torno a la ganancia por la ganancia, la acumulación por la acumulación. La forma de existir del modo de producción capitalista en el tiempo y en el espacio, es decir, la forma de existir en este momento neoliberal en la periferia, define una cantidad, define una jaula histórica, una jaula sistémica que hace que lo que podamos hacer aquí en el Ecuador obviamente no va a tener todas las capacidades de transformación que se quiera. Estamos sometidas a una serie de determinaciones sistémicas que es necesario ubicar con particular atención. Entonces, en el marco de las condiciones sistémicas específicas, ¿cuál fue la combinación de políticas económicas, de instituciones y de movilizaciones sociales, de formas de la cultura de enfrentamiento, la cultura de resolución de conflictos que en ese momento estaba? Todo eso está internamente, orgánicamente vinculado y se corresponde una con otra. Entonces, el modo de regulación, es decir, la combinación de políticas económicas, define una vialidad del régimen de acumulación específico, establece una renegociación en la relación centro-periferia y la de la restricción externa, y actúa sobre el ciclo interno-externo, generando una serie de mecanismos concretos de economía política en una especie de teoría de juegos, ¿no? entre el líder y los seguidores. El líder, en este caso, representado por la coalición que está temporalmente en el gobierno. Entonces, en esos términos se plantea un reto, un desafío en términos de la coherencia de la política económica entre la política monetaria y cambiaria, la monetaria y crediticia, la cambiaria y la fiscal, específicamente, ¿no? En este caso estamos viendo como desde una política sectorial, la política petrolera se tiene un efecto importantísimo sobre la política fiscal y el efecto de derrame que tendrá sobre las restricciones que la dolarización ha generado sobre el resto de las políticas económicas. Es decir, la mutilación de un instrumento de política tan importante como es el tema de la moneda, de alguna manera pudo ser compensado a través de esta medida extraordinaria de política fiscal. Entonces, para rápidamente ubicarnos, podríamos hablar de un régimen de acumulación de industrialización por sustitución de importaciones que se acaba con la política neoliberal, sobre todo con la trampa de la deuda externa. Podríamos llamar que se inicia un régimen de acumulación de financiarización globalizada y
el hecho de que lo que se inicia en el 2005 significa un viraje tan trascendente que abre las puertas para la construcción de un nuevo régimen de acumulación, de construcción de un mercado interno, basado en la creación de una dinámica de inversión pública sin precedentes. Si teníamos los 30 años previos con tasas de inversión pública que estuvieron entre el 3 y el 5% del PIB, y que sobre la base de la recaudación que se logró con la Ley 42 en el año 2008, y a mí me ocupo el honor de estar presidiendo ese proceso, subimos rápidamente al 13.9% del PIB y se sostuvo ese esfuerzo fiscal hasta llegar al 16.6% en el año 2013, que luego fue asfixiado, digamos, por la caída brutal de los precios del petróleo y por una serie de concesiones que se hicieron en política económica que generaron un hiato, digamos, en la tendencia de largo plazo del crecimiento, aunque se mantuvieron las dinámicas fundamentales en torno a la dinámica interna, mejor dicho, la dinámica endógena de los mercados internos. Este es un tema muy importante, ¿no? Entonces, rápidamente para ubicarnos, ¿no es cierto?, podríamos hablar en este periodo anterior, justamente en 1972, es una clara muestra, en las palabras del contraalmirante Harren Ampudia, ¿no es cierto?, una clara muestra de cómo la recuperación de la capacidad de iniciativa del Estado se da por la recuperación de los ingresos petroleros a partir de la política nacionalista, ¿no es cierto? Así también podríamos hablar que durante el régimen neoliberal de acumulación por globalización financiarizada, ¿no es cierto?, tenemos un primer momento que sería el modo de regulación de apertura y de devaluación acelerada, un segundo momento de desregulación financiera y de ancla cambiaria que reventa con la crisis financiera que esto mismo ha provocado, y un tercer momento basado en la dolarización ortodoxa. En cambio, en este proceso todavía incipiente de construcción de un nuevo régimen de acumulación basado en la dinámica del mercado interno, que no solamente incluye el tema de la inversión pública, sino también un proceso masivo de redistribución del ingreso, por primera vez tenemos estadísticas que muestran claramente que no es solamente el 1% de la población el que mejora sus condiciones de su capacidad de compra, sino que tenemos cada 10% de la población que en promedio mejora su capacidad de compra durante 10 años de manera sostenida, lo cual abre nuevos nichos de mercado, abre nuevas dinámicas, nuevas expectativas y por tanto un nuevo comportamiento de los distintos actores, con el gran problema de que buena parte de ese aumento de la demanda efectiva, ¿no es cierto?, no se tradujo en mejora de las capacidades productivas, sino que en gran medida esto fugó, digamos, en tanto multiplicadores keynesianos, jugó vía importaciones. A pesar del esfuerzo importante que se hizo en el 2007 al 2008, 2009, también una parte del 2009, y luego con las salvaguardias arancelarias del 2015, que muestran una capacidad de respuesta productiva muy distinta al periodo anterior, ¿no es cierto?, no hubo una política sostenida que permita cambiar de manera estructural la matriz productiva en ese sentido, lo cual hubiera sido un elemento crucial en términos en términos de la sostenibilidad del nuevo régimen de acumulación en cierres. Entonces, rápidamente quisiera yo mostrar cuál fue el efecto de la Ley 42, ¿no? Y aquí tenemos una visualización que además no la hago yo, sino Mauricio León, en una publicación anterior, simplemente para que pueda ubicarse con datos objetivos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central del Ecuador. Se le ve acá en la línea gris, se ve el Producto Interno Bruto per cápita, ¿no? Y se puede apreciar claramente que el nivel que se obtiene en 1981 no se logra superar sino a partir del año 2005. Es decir, tenemos que el neoliberalismo no está sujeto a opinión. Claramente el neoliberalismo somete al país a 25 años de decrecimiento, de estancamiento y de decrecimiento. Y este no es la mejor de los indicadores, porque deberíamos revisar el Producto Nacional Bruto per cápita, que es la parte de la renta nacional que se queda en el país. Sobre el Producto Interno Bruto todavía hay que descontar el pago de la deuda externa, el pago de regalías, de patentes, de inversión extranjera, de los dividendos de la inversión extranjera. Aquí estamos hablando de cuál es el ritmo de actividad económica, pero el momento en que se ve cuál es la parte del ingreso que se queda en el país, la muestra es más clara, porque solo en el 2013
a partir del punto de inflexión del 2005, solo a partir del 2013 se recupera los niveles de renta promedio del país que se tenían en 1981. Y ahora, como bien lo ha dicho Diego, ¿no es cierto?, está intentando regresar a este periodo de estancamiento como la normalidad, como lo técnico, como lo bueno para el país, ¿no? Entonces, claramente aquí están, por utilizar estos instrumentos, ¿cierto?, claramente está planteado, este rectángulo es el periodo neoliberal, que, como claramente se puede apreciar, no está automáticamente definido por los términos de intercambio. En esta línea están los términos de intercambio y uno puede ver, ¿no es cierto?, como en efecto hay un crecimiento del PIB durante los años 70, en buena parte auspiciado por los precios del petróleo, pero el PIB empieza a caer cuando todavía los precios del petróleo en términos reales están altos. En realidad es solamente en 1986, en la mitad del periodo de Febres-Cordero, lo que se desploman los precios del petróleo. Entonces es muy importante ubicar que no hay esa situación automática, que nuevamente se la vuelve a ver acá, ¿no? Que nuevamente aquí se puede apreciar que en términos reales, aunque en términos nominales el precio del petróleo asciende a niveles sin precedentes históricos, ¿no es cierto?, en términos reales, descontada la inflación, ubicados en términos de capacidad real de compra del país, se ve que el boom petrolero de los años 2000 está muy por debajo del boom petrolero que se tuvo hasta 1986, incluyendo parte del gobierno de Febres-Cordero, primero. Segundo, se puede apreciar que el punto de inflexión en los términos de intercambio se inicia en 1998. El problema es que el país no está en capacidad de aprovechar esa situación por el reventón de la burbuja financiera que dio lugar a la expulsión de 3 millones de ecuatorianos. La crisis bancaria que se dio aquí en el Ecuador, ¿no es cierto?, no permite apreciar este proceso. Y en tercer lugar, es importante ubicar que en el año 2008 se cayeron los precios del petróleo de $150 por barril a 32 por manipulaciones financieras. ¿Sí? Entonces, hay que relativizar muchísimo este proceso, porque si no hubiese sido por la ley 42, todos esos beneficios petroleros, como muy bien mencionaba Diego hace un momento, simplemente se los llevaban las compañías transnacionales. No estamos hablando del equivalente a 2 veces todo el impuesto a la renta de recaudación. Entonces, esto es lo que gatilla, no solamente en el plano de este mayor espacio de política fiscal, la posibilidad, por ejemplo, de hacer las inversiones, sino también de políticas de redistribución del ingreso, tanto en términos de ingresos, en términos del salario mínimo real, de una cantidad de otros elementos imposibles de lograr si no se hubiera podido jalar la demanda efectiva en las condiciones en las que se dio gracias a las recaudaciones petroleras de ese año, sino también en términos del pago de la deuda social, que es el otro gran elemento, que fue la auditoría de la deuda externa y el ahorro gigantesco que significó los efectos de esa auditoría en términos de la recompra en el mercado secundario de la deuda externa. Entonces, mire, ese régimen de acumulación de financiarización globalizada puede marcarse claramente, ¿no es cierto?, la diferencia a partir de la crisis de la deuda, y el fin de ese proceso viene dado por estas nuevas condiciones que abren las puertas para esta nueva dinámica endógena, con una construcción todavía incipiente, todavía no consolidada, de un mercado interno. Pero no es solamente el tema economicista, sino que además es el tema político. O sea, ligado a la construcción de un régimen de acumulación está un determinado tipo de coaliciones, un determinado tipo de movilización de clase, un determinado tipo de lucha social, y que está definido en torno a lo que Gramsci llama el bloque histórico, ¿no? Y ese bloque histórico es el que empieza justamente o más bien dicho, termina de desmoronarse el anterior bloque histórico, el que construyó el neoliberalismo, precisamente por la disputa distributiva que las expectativas de esos ingresos petroleros estaban estableciendo, no a nivel de las clases subalternas, sino al interior de las propias élites. Entonces, me parece que es un elemento muy importante, porque claramente plantea un reordenamiento de la correlación de fuerzas, que es el que va a dar lugar, ¿no es cierto?, a este tipo de resultados, ¿no? Una mejora muy importante en términos de la distribución del ingreso, que ya lo había mencionado, y que puede verse, ¿no es cierto?, en términos de ganancias significativas
en el índice de Gini, en los indicadores de pobreza, etcétera, etcétera. En fin, no quisiera yo cansarles más, tenía algún material adicional como para mostrar cómo esto está definiendo la transformación de esa crisis de legitimación en una refundación de la fiscalidad para definir, para abrir las puertas para un nuevo régimen de acumulación, y cómo esto se transformará en un cambio sin precedentes en la historia de la recaudación de ingresos en el país. ¿No? Vean ustedes el hecho de que no era un episodio aislado, estaba en el medio de un esfuerzo por recuperar ciertos niveles de fiscalidad, como se ve en la tasa de crecimiento anual de los ingresos no petroleros, pero obviamente, ¿no es cierto?, los aumentos sin precedentes que se ven en este pico, que corresponde a la aprobación de la ley 2006-42 el 31 de marzo del 2006, que, como bien se ha mencionado acá, habría que ver por qué es lo que no se lo cobró durante todo ese tiempo, entre marzo del 2006 y octubre-noviembre del 2007, ¿no? Entonces aquí una gran interrogante: ¿por qué la prensa no dijo nada? El hecho de que no se cobró, ¿por qué la prensa no dijo nada el momento que se cobró? ¿Por qué la prensa no dijo nada el momento que se dejó de cobrar? Igualmente, ¿por qué la academia no dijo nada el momento en que se discutía la ley 42? ¿Por qué no dijo nada el momento que se aprobó? ¿Por qué la academia no dijo nada ese año y medio que no se cobró? ¿Y por qué la academia no dijo nada el momento que se cobró y el momento que se dejó de cobrar? Entonces, elementos muy importantes para discutir lo que estamos planteando acá, ¿no es cierto?, la necesidad de construir una política económica de nuevo tipo, es decir, como parte de un modo de regulación que viabilice un nuevo tipo de régimen de acumulación, es decir, tres ejes que articulen el Estado con el capital privado y la economía popular de una manera distinta, que definan una nueva relación entre el sector financiero y el sector productivo, tanto grande como pequeño, tanto capitalista como no capitalista, y en tercer lugar, un nuevo tipo, una renegociación de la inserción del Ecuador en la economía mundial, ¿no? Bien, eso más o menos lo que un poco quería yo plantearles, es decir, la necesidad de ubicar que estos callejones sin salida que se pretenden plantear hoy día bien pueden ser reconsiderados a la luz de este tipo de experiencias que muestran cómo podemos romper con ese océano de imposibilidades sobre la base de propuestas de política económica creativas. Muchísimas gracias. Sí, ya le empezó. Bueno, compañeros, entonces nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Vamos a ver si es que podríamos molestarle a Alberto para que nos presente un álbum de recortes que tiene sobre la época de 1942. Vamos a empezar puntual a las 9 con los que estemos. Perdón, con la ley 42, perdón. Bueno, esos recortes son suficientes para refrescarnos un poco la memoria y ojalá podemos contar contigo también. No creo, mañana a las 9 que enviamos un previsto de lo que... Bueno, en todo caso va a estar, todo esto está grabado, esto está transmitido en vivo, está grabado, y la idea de esto es transcribirlo. Vamos a completar las partes que no hemos podido incluirlo.